¿Qué tal, amigos? Con la alegría de siempre les saluda el profe Camacho. Hoy vamos a trabajar una cápsula donde explicaremos cómo es la regla de la cadena. Este método que se aplica cuando queremos derivar una composición de funciones. ¿Qué es una composición de funciones? Pues bueno, es cuando tenemos funciones dentro de otras funciones en sus argumentos. Y yo aquí les voy a presentar un método en donde vamos a usar variables auxiliares para descomponer una función compuesta, es decir, que aparentemente sea muy compleja o que aparezcan muchas funciones en sus argumentos, la vamos a descomponer en pequeñas partes que se van a asignar a variables auxiliares y vamos a derivar por separado cada variable para al final juntar todo. Entonces vamos a ver un par de ejemplos, ese es el objetivo. Primeramente, vamos a mostrarles tres ejemplos donde se puede aplicar la regla de la cadena. Decíamos que este método se aplica a funciones compuestas, funciones que aparentemente están dentro de otras funciones. Observemos la primera, miren, y igual a seno y en su argumento tenemos a 6x más 3. Entonces aquí podemos distinguir que tenemos un polinomio en el argumento de una función trigonométrica. Aparentemente existen pues dos funciones en una misma. Y luego en el segundo ejemplo tenemos y igual a seno de un coseno y eso a su vez de x más 1. Aquí tenemos una composición de tres funciones. Por un lado tenemos una función polinomial x más 1 en el argumento de una función trigonométrica que es coseno y todo eso a su vez en el argumento de una función trigonométrica que es seno. También, pues aquí como tercer ejemplo tenemos y igual a 6x cuadrada menos 2 elevado a la 12, pues tenemos un polinomio y a la vez ese polinomio elevado a una potencia. Entonces, en este tipo de ejercicios es cuando vamos a emplear esta regla o esta metodología. Miren, esta sería la fórmula, se las explico a grandes rasgos. Si nosotros tenemos una función que está compuesta por varias funciones, tendríamos que derivar por separado cada función y al final, como dice la fórmula, multiplicar entre sí todas esas derivadas, ¿sí? Pero sin mayor preámbulo, yo quiero sumergirme a un par de ejemplos para que se entienda mejor. Miren, nos piden derivar la función f de x igual a 6x cuadrada menos 2 elevado a la potencia 12. Entonces aquí, si quisiéramos hacerlo a pie, como luego dicen, desarrollar un binomio a la potencia 12, no es que sea complicado, pero sí es un poco tardado. Entonces no sería muy recomendable irnos por esa vía, por lo tanto, yo voy a utilizar el método de la regla de la cadena. Vamos a empezar. Lo primero que hacemos es, vamos a distinguir el argumento de la función principal, y esto es todo lo que está dentro de paréntesis o dentro de raíces. Ese argumento sería 6x cuadrada menos 2. Y a eso se lo vamos a asignar a una variable auxiliar que yo voy a llamar u. Entonces, luego identificamos eso. U es igual a 6x cuadrada menos 2. Ahora, falta el número 12, que es el exponente, pero para poderlo aplicar, vamos a usar otra variable auxiliar que yo voy a llamar v, y esa variable auxiliar la voy a poner en términos de mi variable auxiliar 1, es decir, de la variable u, para ponerla como más simplificada la expresión. Miren, en este caso escribo v es igual a u elevado a la 12. Al final de cuentas, yo sé que u equivale a 6x cuadrada menos 2 y no modifico la esencia de la expresión original. Y bueno, pues ya está representada esta función por medio de dos variables auxiliares. ¿Qué sigue? Observen. Vamos a derivar por separado cada variable auxiliar de la siguiente manera. Miren, vamos a empezar. La derivada de u. Bueno, pues derivada de 6x cuadrada, vamos a hacerlo directo. 2 por 6, 12. Y lo multiplicamos por la x, va a quedar 12x. Y al 2 le quitamos 1 el exponente y nos queda a la 1. Derivada de una constante, 0. Entonces nos va a quedar como derivada 12x. Vamos a derivar ahora esta potencia de esta variable auxiliar. Este 12 lo bajamos multiplicando la u. Y al 12 del exponente le restamos 1, pues nos va a quedar 11. Y nos queda 12u elevado a la 11. Ya están derivadas las variables auxiliares, pues lo que sigue es
multiplicar entre sí estos dos resultados de las derivadas, es decir, 2x por 12u elevado a la 11. ¿Vamos a hacerlo? Ahí está la formulita, miren, la que nos dice, pues para poder encontrar su derivada, multiplica esas derivadas que calculaste previamente. Entonces, ahí está, 12x por 12u a la 11. Bien, ahora lo que se les pretende explicar es, para que todo quede en términos de la variable x, aquí me estorba la variable u, hay que regresar el valor original que tenía esa variable. Entonces, si ustedes lo recuerdan, esa variable era el argumento que estaba dentro de paréntesis, que era 6x cuadrada menos 2. Eso es lo que vamos a sustituir en lugar de u para que ya todo quede en términos de u. Miren, observen, ahí está. Y ya lo que sigue es simplificación algebraica, normal. 12 por 2, 12x por 12, pues es 144x por este binomio, ¿va? 6x cuadrada menos 2 elevada a la 11. Y ya terminamos. Si se fijan, estamos aplicando una filosofía para este tipo de ejercicios que dice, divide y vencerás. Una función que aparece complicada o que parece compleja, la estamos descomponiendo en pequeñas partes. Cada una de esas partes las estamos asignando a variables auxiliares. Por separado derivamos las variables auxiliares y luego ya al final multiplicamos todas esas derivadas para ya nada más regresar a los valores originales y poner todo en términos de la variable x. Veamos un segundo ejemplo un poco más complicado o con más desarrollo, no complicado. Al final de cuentas, si ustedes respetan la metodología, no tendrían que tener problema. Miren, tenemos ejemplo 2, derivar la función seno y a su vez de un coseno, y en el argumento del coseno aparece x más 1. Aquí tenemos, como quien dice, tres funciones, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es que vamos a ocupar tres variables auxiliares. Vamos a ver. Como les había dicho, la primera parte de este método es empezar a utilizar la variable auxiliar u, y a esa le vamos a asignar todo lo que estén dentro de paréntesis o raíces. Y aquí el primer argumento que observo es x más 1. Entonces, esa parte sería u y lo vamos a asignar. ¿Vale? Bien, la siguiente variable auxiliar la vamos a llamar v. Y ojo, la vamos a poner en términos de la variable que acabamos de escribir, es decir, de u. Para ello nos vamos a fijar qué sigue. Si se fijan, dentro del argumento x más 1, pues está la función coseno. Entonces voy a escribir coseno de la función u y no modifico la esencia de la expresión original, porque yo sé que u a su vez es x más 1, por lo tanto no estoy modificando nada y ya escribí mi segunda variable auxiliar. ¿Todo termina ahí? No. Necesito una tercera variable auxiliar que ahora le voy a asignar la otra función, la que falte, en este caso el seno, pero esa la voy a poner ahora en términos de la variable antepasada, o mejor dicho, de la variable pasada que es v. Entonces voy a escribir seno, pero ahora de la variable v, es decir, si la variable v a su vez es coseno de u y u a su vez es x más 1, pues lo único que estamos haciendo es escribiendo la función, pero de una manera más simple y basándonos en todas estas variables. Eso es lo más complicado y si se fijan, pues no es nada del otro mundo. Lo que sigue es que ustedes deriven por separado tanto la variable u, la variable v y la variable w. Y es lo que vamos a empezar a hacer. Miren, la derivada de u, derivada de x es 1 y derivada de una constante 0, pues nos va a quedar 1, su derivada. Ahora, derivada de un coseno, pues es menos seno. Entonces nos va a quedar menos seno de esa variable, en este caso de u. Y derivada de un seno, pues es coseno. Entonces nos va a quedar coseno de esa variable v. Ya tenemos estas tres parámetros o tres variables ya derivadas que para terminar, según la regla de la cadena, tendrán que multiplicarse entre sí. Vamos a prepararlas. Miren, estas son las tres derivadas y dice la fórmula, multiplícalas ya para terminar esos tres resultados. Vamos a hacerlo, miren, derivada de u es 1, derivada de v es menos seno de u, por coseno de v, que en este caso es la derivada de w. ¿Qué hacemos? Bueno, en el siguiente paso, observen,
voy a escribir del lado izquierdo los valores originales de las variables auxiliares, porque ya voy a empezar a regresar los valores originales para que todo quede en términos de x. Voy a empezar con esta u del seno, regresar su valor original que es x más 1. Observen, ahí está. Lo demás lo dejo todavía igual. Ya tenemos, si se fijan, una parte ya en términos de x, pero nos falta el coseno, miren. Todavía aparece en su argumento la v y tenemos que regresar su valor original. Entonces, vean cuál es el valor original de la v. Nos vamos al lado izquierdo, es coseno de u. Ponemos coseno de u en su argumento. Ahí está. ¿Terminamos ya? No. Todavía aparece una variable u y habíamos dicho que queremos que todo quede en términos de x. Entonces vamos a ver quién es u del lado izquierdo. Pues ya sabíamos que u es x más 1. Entonces aquí vamos a sustituir x más 1. Vean. Ahí está. Y ya prácticamente terminamos. Ya lo demás sería un poquito nada más de simplificación algebraica. Ley de signos. Más por menos es menos. Y 1 por seno de x más 1, pues nos va a quedar seno de x más 1. Acá pues simplemente lo pasamos igual. Y bueno, ya hemos terminado. Hemos llegado a la derivada de esta función que parecía complicada por su estructura. Y su resultado nos dice que es igual a menos seno de x más 1 por coseno de un coseno de x más 1. Entonces, en conclusión, cuando tengan composición de funciones, es decir, funciones que aparezcan dentro del argumento de otras funciones, descompongan en pequeñas partes la función y asignándole a variables auxiliares cada parte, derivan por separado cada variable auxiliar y al final multiplican todas las derivadas para llegar al resultado. Si quieren que todo quede en términos de x, pues ya nada más regresen los valores originales de las variables auxiliares hasta que quede en términos de x todo y pues ya tendrían su solución. Hasta aquí mi cápsula. Yo les mando un fuerte abrazo, un cordial saludo. Muchas gracias. Cuídense mucho.